Mi padre me echó de casa 3 meses después de que mi mamá muriera de cáncer, para darle mi habitación a su hijastra. Pero cuando intentó obligarme a firmar papeles, descubrí que mi mamá dejó un testamento secreto, y ahora él nunca esperó las consecuencias. Tengo 19 años, estudio en la universidad, y hace como 6 meses perdí a mi mamá por cáncer, lo cual básicamente destrozó mi mundo completamente. Pero lo que pasó después, o sea, lo que mi padre hizo después de que ella murió, fue algo que jamás vi venir y que todavía me tiene procesando un montón de emociones que ni siquiera sé cómo nombrar. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi mamá estaba enferma y todo parecía estar cayéndose a pedazos a nuestro alrededor. Mi mamá, Susan, luchó contra el cáncer por casi 2 años, y fue horrible ver cómo se iba apagando poco a poco. Yo tenía 17 cuando le diagnosticaron, y básicamente pasé de ser una adolescente normal preocupada por la escuela y mis amigas a convertirme en cuidadora de tiempo completo cuando no estaba estudiando. Mi padre, Steven, trabajaba todo el día, o eso decía, y yo me quedaba con mamá. Le daba sus medicinas, la acompañaba a sus tratamientos cuando él no podía, que era seguido. Mirando hacia atrás, debía haberlo notado, ¿sabes? Las señales estaban ahí. Tipo que llegaba tarde a casa, que siempre tenía excusas para no estar presente, que su teléfono sonaba a todas horas y él salía de la habitación para contestar. Pero yo estaba tan enfocada en mamá, tan desesperada porque se mejorara, que no presté atención a nada más. Cuando mamá murió, fue en abril, creo, o tal vez principios de mayo. No recuerdo exactamente porque esos días fueron un blur completo. Recuerdo el funeral, recuerdo a mi tío George, el hermano de mamá, abrazándome mientras yo lloraba. Recuerdo que mi padre estaba ahí pero como ausente, ya sabes, físicamente presente, pero emocionalmente en otro lado. Pensé que era el dolor, que todos procesamos la muerte diferente, y le di su espacio porque yo también estaba destruida, y apenas podía mantenerme de pie. Lo que no sabía era que mi padre ya tenía planes. Planes que no incluían respetar la memoria de mi mamá ni darme tiempo para sanar. 3 meses después del funeral, 3 meses nada más, mi padre llegó a la casa y me dijo que necesitábamos hablar. Yo estaba en mi habitación intentando hacer tarea para la universidad porque había retomado clases, tratando de mantener algo de normalidad en mi vida. Se sentó en mi cama y me soltó la bomba así nomás, sin preparación ni nada. Me dijo, Amelia, voy a casarme otra vez. Y yo me quedé ahí paralizada pensando que había escuchado mal porque no podía ser verdad. ¿Me explico? No habían pasado ni 4 meses desde que enterramos a mamá y él ya estaba listo para reemplazarla como si nada. Le pregunté quién era ella, esta mujer con la que se iba a casar tan rápido, y me dijo que se llamaba Ángela, que la había conocido hacía un tiempo y que ella lo hacía feliz. Hacía un tiempo, dijo, como si eso no fuera la cosa más sospechosa del mundo. Yo estaba en shock. Literal no podía procesar lo que estaba escuchando, y lo único que atiné a decir fue que me parecía demasiado pronto, que necesitábamos más tiempo. Él se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que yo no entendía lo solo que se había sentido, que necesitaba seguir adelante con su vida, y que esperaba que yo fuera más madura al respecto. Madura, me dijo, como si yo fuera la que estaba siendo irracional y no él, el que se iba a casar antes de que se cumpliera 1 año de la muerte de su esposa. La boda fue pequeña, en el juzgado, y yo ni siquiera fui. Me quedé en la casa ese día encerrada en mi cuarto llorando y mirando fotos de mi mamá en mi teléfono, preguntándome cómo había llegado todo a esto. Cuando regresaron, mi padre trajo a Ángela y a su hija Madison a vivir con nosotros, y de repente la casa que había sido mi hogar toda mi vida se sentía completamente ajena. Ángela tenía como 38 años, creo, o tal vez 40, no estoy segura, pero era definitivamente más joven que mi mamá habría sido. Madison tenía 17, casi mi edad, y desde el primer día fue claro que ella y su mamá iban a cambiar todo. Ángela empezó a reorganizar la casa inmediatamente. Quitó las fotos de mi mamá de la sala diciendo que necesitábamos crear nuevos recuerdos, cambió los muebles, pintó paredes, básicamente borró cualquier rastro de que mi madre había existido. Yo no dije nada porque estaba viviendo en una especie de shock constante, como si nada de esto fuera real y en cualquier momento fuera a despertar de esta pesadilla. Madison se comportaba como si la casa fuera suya. Dejaba sus cosas por todos lados, usaba la cocina como si fuera su territorio personal, y Ángela la dejaba hacer lo que quisiera. Mi padre no decía nada, solo miraba a Ángela con ojos de enamorado, tipo adolescente, y yo cada vez me sentía más invisible en mi propia casa. Entonces, como 1 mes después de que se mudaran, mi padre me llamó a la sala y me dijo que necesitábamos hablar otra vez. Ya sabes lo que significa cuando alguien dice eso, nunca son buenas noticias.
Me senté en el sofá, el mismo sofá donde solía sentarme con mi mamá a ver películas, y mi padre me soltó que necesitaba que me mudara. Así nomás. Sin rodeos. Me dijo que Madison necesitaba su propia habitación, que no era justo que compartiera con su mamá el cuarto principal cuando había una habitación perfecta disponible, mi habitación, y que él me conseguiría un departamento o algo así. Yo me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando, esperando que dijera que era una broma, pero él solo me miraba con esa expresión de, ya está decidido, no hay nada que discutir. Le pregunté si estaba hablando en serio, si de verdad me estaba pidiendo que dejara mi casa, la casa donde crecí, donde mi mamá había vivido, y él me dijo que no estaba pidiéndolo, me lo estaba informando. Ángela estaba parada en la puerta de la cocina con los brazos cruzados, tipo supervisando la conversación, y Madison estaba arriba en mi habitación, ya sabes, viendo. ¿Qué cosas mías iba a quedarse probablemente? Todo había sido planeado sin que yo tuviera voz ni voto en nada. Mi padre me dio 2 semanas para empacar mis cosas y encontrar dónde irme. Y cuando intenté protestar, cuando le dije que esta era mi casa también, que no tenía a dónde ir, él solo repitió que ya estaba decidido, y que esperaba que fuera cooperativa. No luché, la verdad, porque estaba tan cansada, tan emocionalmente agotada, que no tenía energía para pelear. Llamé a mi tío George llorando, y le conté lo que estaba pasando, y él inmediatamente me dijo que me fuera a vivir con él, que tenía espacio de sobra, y que yo era bienvenida todo el tiempo que necesitara. Así que empaqué mis cosas, o sea, mis cosas más importantes porque no podía llevar todo. Y me fui sin hacer drama porque pensé que tal vez si me iba sin protestar, mi padre eventualmente se daría cuenta de lo que había hecho y me pediría que volviera. Qué ingenua fui, ¿no? Me mudé a la casa del tío George un jueves por la tarde, y él me ayudó a subir mis cajas a la habitación de huéspedes que ahora era mi cuarto. El tío George tenía como 50 y algo. Vivía solo desde que se divorció hace años, y siempre había sido más cercano a mi mamá que a mi papá, lo cual ahora tiene mucho sentido. Esa primera noche en su casa lloré hasta quedarme dormida, pensando en cómo mi vida se había desmoronado tan rápido, cómo había perdido a mi mamá, y ahora básicamente había perdido también a mi padre y mi hogar. Pasaron como 2 semanas de silencio absoluto. Mi padre no me llamó, no me mandó mensajes, nada. Ángela publicaba fotos en Facebook de la familia feliz. Ella y mi padre y Madison. Tipo la familia perfecta, y yo ni siquiera aparecía en su vida. El tío George intentaba animarme, cocinaba mis comidas favoritas, me preguntaba cómo iban mis clases, pero yo estaba como en piloto automático, funcionando pero no realmente viviendo. Y entonces, una tarde que yo estaba en la universidad, mi padre me llamó como 20 veces seguidas, y cuando finalmente contesté porque pensé que tal vez era una emergencia, estaba histérico. Me gritaba en el teléfono, decía que necesitaba que volviera a la casa inmediatamente, que teníamos que hablar de algo muy importante, y yo estaba confundida porque este era el mismo hombre que me había echado de la casa sin pensarlo 2 veces. Le pregunté qué pasaba, y él solo repetía que tenía que ir, que era urgente, que no podía decírmelo por teléfono. Le dije que estaba en clases, que no podía simplemente dejar todo e ir corriendo porque él decidiera que ahora sí era importante, y él se puso más desesperado, tipo suplicándome. Quedamos en que iría después de mis clases, pero yo estaba nerviosa todo el día, preguntándome qué diablos podría ser tan urgente. Cuando llegué a la casa mi padre me abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera estado esperándome en la ventana. Ángela y Madison estaban en la sala, y todos tenían caras raras, tipo preocupados y enojados al mismo tiempo. Mi padre me llevó a la cocina y me mostró una carta del abogado de mi mamá, y ahí fue cuando mi mundo dio otro giro completamente inesperado. La carta decía que necesitaban contactarme para discutir la herencia de mi madre, que había testamento y que yo necesitaba presentarme en su oficina para la lectura. Mi padre estaba furioso, literal temblando de rabia, y me decía que no sabía nada de esto, que mi mamá nunca le había mencionado que tenía testamento, que pensaba que todo automáticamente pasaba a su nombre. Yo tampoco sabía nada. Mi mamá nunca me habló de testamentos ni herencias, y estaba tan confundida como él, pero también, no sé, había algo en su reacción que me hizo sospechar que había más en todo esto. Ángela estaba parada en la entrada de la cocina otra vez, escuchando todo, y se veía nerviosa, tipo muy nerviosa, y eso me pareció extraño. Fui a la oficina del abogado 2 días después, y mi padre insistió en acompañarme aunque yo le dije que prefería ir sola. El abogado era un señor mayor, muy profesional, que me saludó con mucha calidez, y me dijo que había sido amigo personal de mi mamá,
Me explicó que mi mamá había hecho su testamento 6 meses antes de morir, cuando ya sabía que el cáncer iba a ganarle, y que había sido muy específica sobre cómo quería que se manejaran las cosas. Mi padre estaba sentado a mi lado poniéndose cada vez más tenso, y yo podía sentir su ansiedad como si fuera palpable en el aire. El abogado abrió el testamento y empezó a leer. Y básicamente mi mamá me había dejado la mitad de la casa, la mitad completa. La casa estaba a nombre de los dos, mi mamá y mi papá, y ella dejó su parte específicamente para mí, no para mi padre. También había un fondo fiduciario, como una cuenta de ahorros especial que mi mamá había estado alimentando durante años, y que ahora era mío, pero administrado por mi tío George hasta que cumpliera 25 años. El dinero no era una fortuna, tal vez unos $150,000 o algo así, pero era suficiente para pagarme la universidad completa y tener algo de colchón financiero. Mi padre explotó. Se puso de pie gritando que eso no podía ser legal, que la casa era suya, que mi mamá no podía hacer eso. El abogado se mantuvo calmado y le explicó que todo era completamente legal, que mi mamá había estado en su completo juicio cuando hizo el testamento, que tenía testigos y todo estaba en orden. También le dijo que cualquier intento de echar a su hija de la casa o venderla sin mi consentimiento sería ilegal ahora, ya que yo era dueña de la mitad. La expresión en la cara de mi padre cuando se dio cuenta de que no podía simplemente deshacerse de mí y quedarse con todo, fue algo que nunca voy a olvidar. Salimos de la oficina en silencio. Bueno, yo en silencio, y mi padre masculinando cosas por lo bajo. Cuando llegamos al estacionamiento, me agarró del brazo, no fuerte pero sí firme, y me dijo que necesitábamos arreglar esto en familia, que yo tenía que ser razonable, que no podíamos dejar que un testamento destruyera nuestra relación. Le pregunté cuál relación, la que destruyó cuando me echó de la casa para darle mi cuarto a la hija de su nueva esposa, y él se quedó callado porque no tenía respuesta para eso. En los siguientes días fueron una locura. Mi padre me llamaba constantemente pidiéndome que volviera a la casa, que habláramos, que encontráramos una solución. Ángela también empezó a llamarme, siendo toda falsa y dulce, diciendo que me extrañaban, que la casa no era lo mismo sin mí, puras mentiras que yo podía ver a kilómetros de distancia. Madison me mandaba mensajes diciendo que su mamá estaba muy estresada por todo esto, como si eso fuera mi problema. Todos básicamente querían que yo renunciara a mi parte de la casa o que se la vendiera a mi padre por menos de lo que valía, y yo no sabía qué hacer. Hablé con el tío George y él me dijo que tenía que protegerme, que mi mamá había hecho ese testamento por una razón y que yo debería respetar sus deseos. Me contó que mi mamá lo había llamado cuando estaba haciendo el testamento, que le había dicho que necesitaba asegurarse de que yo estuviera protegida sin importar qué pasara, y que lo había nombrado fideicomisario del fondo porque confiaba en él más que en nadie. Eso me hizo llorar porque mi mamá, incluso cuando estaba muriendo, estaba pensando en mí, protegiéndome de algo que tal vez ya sabía que iba a pasar. Fue mi prima Megan, la hija de una tía por parte de mi papá, quien finalmente me reveló la verdad. Quedamos para tomar café, porque ella me había mandado un mensaje diciendo que necesitaba contarme algo importante. Nos sentamos en una Starbucks, y ella se veía súper incómoda, tipo nerviosa, jugando con su taza, y sin saber cómo empezar. Finalmente me soltó que toda la familia por parte de mi papá sabía que él había tenido una aventura con Ángela durante el último año de la enfermedad de mi mamá. Que no era algo nuevo esta relación, que básicamente mi padre había estado engañando a mi mamá mientras ella se moría de cáncer. Me quedé ahí sentada sin poder moverme, sintiendo cómo todo mi cuerpo se enfriaba. Megan me dijo que ella no había dicho nada antes porque no sabía si era su lugar, pero que ahora que veía cómo me estaban tratando, sentía que yo merecía saber la verdad. Me explicó que Ángela y mi papá se habían conocido en el trabajo, que la aventura había empezado como 1 año y medio atrás, y que básicamente todos en la familia de mi papá lo sabían excepto yo y, supuestamente, mi mamá. Pero entonces Megan me dijo algo que me destrozó aún más. Mi mamá sí sabía. Resulta que mi mamá había descubierto la aventura como 6 o 7 meses antes de morir, cuando encontró mensajes en el teléfono de mi papá. Confrontó a mi padre. Hubo una pelea horrible, y mi mamá le dijo que no iba a divorciarse porque estaba muy enferma y necesitaba el seguro médico que venía del trabajo de él, pero que en cuanto ella muriera, él podía hacer lo que quisiera con su vida. Lo que no le dijo a mi papá fue que inmediatamente fue con su abogado e hizo ese testamento, asegurándose de que yo estuviera protegida, de que no pudieran echarme o dejarme sin nada. Cuando Megan me contó todo esto, empecé a llorar ahí mismo en el Starbucks, sin importarme quién me viera. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué mi papá había podido casarse tan rápido? ¿Por qué Ángela ya parecía conocer la casa cuando se mudó? ¿Por qué mi mamá había insistido tanto en que terminara la universidad sin importar qué,
¿Por qué me había dicho en sus últimos días que siempre me mantuviera fuerte y que nunca dependiera completamente de nadie? Ella sabía lo que mi padre iba a hacer, y me protegió de la única manera que pudo. Salí de ese café y manejé hasta la casa del tío George, y cuando llegué me derrumbé. Le conté todo lo que Megan me había dicho, y él lloró conmigo. Me dijo que su hermana había sido la mujer más fuerte que conoció, que hasta el final estuvo pensando en mí. Me confirmó que mi mamá le había contado sobre la aventura cuando hizo el testamento, que por eso lo había nombrado fideicomisario, porque sabía que mi padre iba a intentar manipularme para conseguir el dinero y la casa. Mi tío me dijo que la razón por la que mi mamá no se divorció no fue solo el seguro médico, sino porque no quería que yo tuviera que lidiar con un divorcio además de su muerte, que quería que sus últimos meses conmigo fueran lo menos traumáticos posible. Decidí que tenía que confrontar a mi padre. No podía simplemente quedarme callada sabiendo lo que había hecho, lo que le hizo a mi mamá, lo que me estaba haciendo a mí. Fui a la casa sin avisar, toqué la puerta, y, cuando Ángela abrió le dije que necesitaba hablar con mi padre. Ella intentó cerrarme la puerta pero yo ya estaba entrando, y mi padre bajó las escaleras preguntando qué pasaba. Madison estaba en mi antigua habitación. Podía ver la puerta abierta y mis pósters reemplazados por los de ella, y eso me dio todavía más rabia. Miré a mi padre directo a los ojos, y le pregunté cuánto tiempo llevaba con Ángela antes de que mamá muriera. Su cara se puso completamente blanca, tipo toda la sangre desapareciendo de su rostro, y Ángela se quedó paralizada. Repetí la pregunta, más fuerte esta vez, y le dije que ya lo sabía todo, que me habían contado de la aventura, de cómo engañó a mi mamá mientras ella se moría. Intentó negarlo, balbucear algo sobre que no era lo que yo pensaba, pero yo lo interrumpí y le grité que no me mintiera más, que al menos tuviera la decencia de ser honesto por una vez en su vida. Ángela intentó intervenir, diciendo que yo no entendía, que las cosas son complicadas, que mi padre había estado muy solo. La miré y le dije que ella no tenía derecho a hablarme, que ella había sido cómplice de destruir mi familia, de humillar a mi mamá en sus últimos meses de vida. Le pregunté cómo podía vivir con ella misma, cómo podía dormir en la cama donde mi mamá había dormido, cómo podía caminar por una casa que no era suya, sabiendo el dolor que había causado. Ella empezó a llorar, pero no me importó. La verdad que no me importó para nada. Mi padre finalmente admitió que sí, que había estado con Ángela antes de que mi mamá muriera, pero que no lo había planeado, que simplemente había pasado, que mi mamá lo había descuidado por estar enferma, como si tener cáncer fuera una elección, y que Ángela lo había hecho sentir vivo otra vez, que esperaba que yo pudiera entender que los adultos cometen errores. Errores, los llamó, como si engañar a tu esposa moribunda fuera simplemente un pequeño error que se puede perdonar y olvidar. Le dije que lo entendía perfectamente, que entendía que era un egoísta que solo pensaba en sí mismo, que había destrozado a mi mamá, que me había echado de mi propia casa sin pensarlo 2 veces, y que todo había sido para poder jugar a la familia feliz con su amante y su hija. Le dije que mamá había sido más inteligente que él, que lo había visto venir y me había protegido, y que gracias a ella, yo tenía la mitad de esta casa, y él no podía hacer absolutamente nada al respecto. La expresión en su cara fue de pura furia, pero también de derrota, porque sabía que era verdad. Le dejé claro que no iba a volver a vivir ahí jamás, que no quería tener nada que ver con él o su nueva familia, pero que tampoco iba a renunciar a mi parte de la casa, que eventualmente tendríamos que decidir qué hacer con la propiedad, pero que eso sería en mis términos y en mi tiempo, no en el de ellos. Ángela empezó a decir algo sobre que no podían seguir viviendo. Así, con esta incertidumbre, y yo simplemente me encogí de hombros y le dije que ese era su problema, no el mío, que tal vez deberían haber pensado en las consecuencias antes de hacer lo que hicieron. Me fui de esa casa y bloqueé los números de mi padre, de Ángela, de Madison, de todos. El tío George me apoyó completamente. Me dijo que había hecho lo correcto, que no les debía nada. Mi papá intentó contactarme a través de otros familiares, mandando mensajes de que quería arreglar las cosas, que lo perdonara, pero yo no estoy lista para eso, y tal vez nunca lo esté, la verdad. Lo que hizo no solo me afectó a mí, le hizo daño a mi mamá en sus últimos meses de vida, y eso no se puede perdonar así nomás. Ahora estoy enfocándome en mí misma, en terminar la universidad, en sanar. El fondo fiduciario que mi mamá dejó está pagando mis estudios completos, y el tío George es el mejor guardián que podría haber pedido. Nunca intenta controlar el dinero o decirme qué hacer, solo se asegura de que esté bien invertido y de que yo tenga lo que necesito. En cuanto a la casa, mi abogado está explorando opciones, pero no tengo prisa, la verdad. Sé que mi padre y Ángela están desesperados por resolver la situación, pero que esperen, ¿sabes?
que sientan aunque sea un poquito de la incertidumbre y el dolor que yo sentí. A veces pienso en mi mamá y en cómo tuvo la claridad mental, en medio de todo su sufrimiento, para protegerme de esta manera. Me dejó más que dinero y una casa. Me dejó dignidad. Me dejó una salida. Me dejó la posibilidad de no depender de nadie que pudiera hacerme daño. Y aunque la extraño todos los días, aunque daría cualquier cosa por tenerla aquí conmigo, hay algo de consuelo en saber que incluso en la muerte, mi mamá sigue cuidándome, sigue siendo mi mayor protectora. Mi padre puede tener su nueva familia, su nueva vida, pero yo tengo algo que él nunca va a entender: el amor incondicional y la protección de una madre que hasta su último aliento pensó en mí antes que en ella misma. Y eso nadie me lo puede quitar.